Gabriel Ruiz Ortega. Esta es una edición más aquí en Careta Digital. Nos acompaña Alessa Esparza. ¿Qué tal, Alessa? ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, para nuestros seguidores, Alessa acaba de publicar el libro El salto de un valiente, la extraordinaria historia de Joseph Mitchell, sobreviviente del Holocausto, que es este de acá, publicado por Planeta. Aquí, lo que a mí me genera la lectura del libro, Alessa, son dos impresiones. Yo creo que acá se combinan dos intenciones. Una que es tu intención tuya, digamos, de una historia personal, ¿ok? Que, digamos, eres tú, digamos, la que transmite esta historia de tu abuelo, pero por otro lado también, y esta es una pregunta, digamos, que nos salimos de este lado personal, yo veo que también puede ser leído como una suerte de un llamado de atención a no olvidar. Y hoy día lo que estamos viendo en el mundo, al menos como lo percibo, es que esta velocidad de las redes, más las crisis mundiales que hay, como que nos hacen ver como estos hechos de la Segunda Guerra Mundial, o el Holocausto, para ser más específico, como que es un tema que se está olvidando. Primero por tu lado personal, Alessa, y luego por esta segunda impresión que te estoy comentando. Sí, completamente. Primero, el deseo era que mi abuelo me cuente su historia, ¿no? Porque todos tenemos una historia para contar, pero a veces no tenemos quien le escuche. Y mi abuelo había enterrado esos sucesos terribles que le habían pasado en lo más profundo de su ser y nunca se los había confiado a nadie, no se los había contado ni a su hijo, ni a su esposa. Y, y llega el momento en el que yo le digo, quiero escribir tu historia, y es cuando él me dice, ¿por qué no te mudas a Buenos Aires? Y ahí es que lo entrevisto con este deseo de que su historia no se pierda y que la familia conozca la historia. Pero luego me doy cuenta que tengo una historia que no solamente le pertenece a mi familia, pero que le pertenece a la humanidad, y ahí voy a la segunda parte de tu pregunta, que definitivamente me parece que es importantísimo seguir contando estas historias porque son hechos que han pasado hace menos de 100 años, no están tan lejanos, son hechos que hablan de una brutalidad y de una violencia que, que no puede volver a repetirse. Entonces nosotros tenemos que recordar y no olvidar para que no se repitan hechos así, pero también para darnos cuenta que siguen sucediendo hoy en día hechos de violencia, de discriminación, de indiferencia. Entonces, este libro habla de todos esos temas universales para que desde los más chiquitos, ¿no? Porque esto lo pueden leer chicos en el colegio, puedan, y yo lo escribí pensando en ellos también, puedan tener una historia de un ser humano, ¿no? Porque a veces leemos estos hechos en libros de historia, entonces no podemos sentir la cercanía, pero eso es una historia de una persona de carne y hueso con la que te puedes relacionar, y es muy importante para seguir hablando de estos temas y también para encontrar la luz dentro de la oscuridad y dar un mensaje de amor, de esperanza, de resiliencia, y el libro al final deja un mensaje esperanzador, ¿no? Que sí se puede encontrar la luz después de la oscuridad. Claro. Ahora, a mí me ha llamado mucho la atención lo que has dicho de que, por ejemplo, a veces como que hechos, por ejemplo, como el Holocausto u otras desgracias de la humanidad, como que muchas veces caen en la data, ¿no? O sea, ponen, bueno, acá hubo 100.000 personas, acá hubo 2 millones de personas, acá hubo 10 millones de personas. Es, por ejemplo, como el tema hoy en día de la migración, ¿no? Por ejemplo, la migración, digamos, la que se hace en el Mediterráneo debe ser una de las más salvajes que hay en el mundo, más peligrosas, obviamente, pero siempre está la data. Entonces, cuando tenemos testimonios como este, o sea, en este caso como el tu abuelo, o el testimonio directo de un migrante, lo que ha tenido que pasar, ¿no? O sea, los migrantes que vienen de Senegal, ¿no? Y se van a Europa y las pasan muy mal. Yo creo que lo que se necesita es esa cercanía, digamos, de Totalmente. conocer el caso. Sin embargo, acá hay algo que me llama la atención bastante por el libro, y acá sí te lo quería preguntar. ¿Por qué decides asumir la voz del abuelo? O sea, ¿por qué en la primera persona? O sea, ¿tú te sentías, digamos, más cómoda en ese registro, digamos, desde el yo, pero de un yo transfigurado por tu abuelo? ¿O es porque ya más o menos técnicamente tú pensabas que era mejor así para poder generar esa cercanía con el lector? Era por eso, era porque a mí me parecía muy importante, y a José también,
transmitir la urgencia que él sentía todo el tiempo, que estaba constantemente en peligro. Yo quería que se sienta como una historia que estaba pasando en tiempo real, para poder transmitir ese peligro constante al que él estaba expuesto y que el lector pueda llevarse esa sensación. Para José era muy importante, y por eso creo que esa es una de las razones por las que él me eligió a mí para contar su historia. Para él era importante transmitir todo lo que él había sentido en esos momentos tan terribles. Creo que también por eso, para que no se quede en el hecho, sino que el lector pueda sentir esos sentimientos que son universales, que son el miedo, ¿no? Por ejemplo, entonces él quería que el lector se lleve una sensación, ¿no? Porque definitivamente todos podemos, cuando leemos el libro, podemos, no hemos estado en una situación igual, pero hemos sentido miedo o hemos sentido desesperación, como él la sintió, ¿no? Entonces, Claro, por ahora, eso la primera persona. claro, y también cuando uno se acerca, por ejemplo, al testimonio de Joseph Mitchell, hay una actualidad, efectivamente, pero también yo, mientras leía el libro, yo pensaba, ¿cómo fue tu acercamiento, digamos, a este registro en el sentido ya como elaboración, o sea, ya como escritura? O sea, Sí. hay varios periodos que acá tú señalas, que primero lo empezaste, digamos, de adolescente, digamos, tomando las notas, luego ya un poco más grande, pero lo que yo veo acá es que hay algunos faros acá, o sea, más o menos tuviste alguna influencia literaria o alguna influencia testimonial, digamos, o sea, bibliográfica para el libro, o fue algo, digamos, así como decimos a veces, ¿no? Que salió simplemente ya por la urgencia de contar la historia y en esa urgencia uno encuentra el método. ¿Cómo fue este proceso de escritura, Alessa? Es una gran pregunta. Creo que ambos. Por un lado, mi proceso de escribir ha sido bastante visceral, bastante con las emociones, usando muchas de las herramientas que uso para actuar también, para meterme en la piel de distintos personajes que he interpretado a lo largo de mi carrera como actriz. También usé esas herramientas, ¿no? De escribir y después decirlo en voz alta y meterme en la piel de mi abuelo, tratar de ver el mundo a través de sus ojos, imaginarme cómo era estar ahí, eso por un lado, pero por otro lado también he tenido influencias de autores como Vargas Llosa, que escribe en diferentes voces, y a mí me parece fascinante porque te metes en el cerebro del personaje, ¿no? Y después también eh, testimonios como el de Ana Frank, la verdad que también me inspiraron muchísimo porque ella habla desde una inocencia y desde una confusión que también tiene José al ser los dos niños, ¿no? Bueno, Y por otro lado, también La bailarina de Auschwitz es una de las últimas novelas que leí, que es de Edith Eger, ¿no? que sobrevivió al campo de concentración de Auschwitz. Y ese libro también me inspiró muchísimo porque ella misma lo cuenta pues, en la primera persona, pero porque es ella, ¿no? claro. Entonces es otro libro que me inspiró. Ahora, también acá yo veo una cualidad, aunque es una cualidad, creo yo, editorial en este sentido, porque obviamente esta historia tendría, digamos, peso y llegada, y parte, digamos, de ese peso y esa llegada tiene que ver con que tú eres una actriz conocida, una actriz, digamos, que tiene una trayectoria, entonces, digamos, como que es más fácil, digamos, enganchar con el lector, digamos, la historia, a que sea, digamos, una persona no muy conocida. O sea, bueno, lamentablemente, editorialmente es así, ¿no? Y Claro. yo lo que, y yo lo que percibo es que has tenido, digamos, buen manejo de la historia porque, y esto sí lo quiero subrayar, tu protagonismo, o sea, tú como Alessa Esparza, felizmente es nulo acá. O sea, acá el personaje es tu abuelo, en ese sentido, ¿no? Sí, Y te lo digo porque muchas veces cuando hemos estado o sea, cuando he tenido, digamos, la oportunidad de leer otros libros de este corte, no necesariamente relacionados al Holocausto, pero sí claro. escritas por una persona conocida o relativamente conocida, ¿ok? Como que a veces el protagonista, digamos, es la persona conocida y no el tema de acá. ¿Cómo matas el ego? ¿Cómo fue tu proceso de acercamiento ya
con la espiritualidad del libro. O sea, yo lo trato de ver así, porque el libro también tiene Sí, un lado espiritual también. un alma, totalmente. Yo creo que los libros tienen un alma y a los libros, mi mamá siempre dice que a los libros les encanta que los leas porque eso también lo dice en, en el libro de Carlos Ruiz Zafón, La sombra del viento, que a mí me encanta. Pero para responder tu pregunta, yo creo que para mí sí, el protagonista era José y de verdad, en general, mi acercamiento a la actuación también es desde la curiosidad, ¿no? O sea, a mí en la actuación me gusta desaparecer detrás de mis personajes, ¿no? Me gusta que no se vea a Alesa, que de repente se vea algunos pedacitos de mi alma, de mi corazón, pero el personaje es el que tiene que brillar cuando interpreto personajes actuando y cuando escribo también. Entonces, el personaje que tenía que brillar era José, no se trataba para nada de Alesa. Y cuando yo le presento el manuscrito a Planeta, creo que eso nunca lo he contado, no están los textos de las páginas grises, que es donde está la voz de Alesa, ¿no? Porque en el libro está la voz Claro, de José y la voz de Alesa. claro. Entonces, cuando yo le presento el manuscrito a Planeta y se enamoran de la historia, ¿no? No está la voz de Alesa. Entonces ahí entra Víctor Ruiz, que es mi editor, que es increíble. A mí me encantó trabajar con él porque él entendió el corazón de la historia y fue súper generoso durante todo el proceso, súper capo. Él me dijo, ¿y Alesa? ¿Dónde está Alesa en el relato? ¿No? Porque para él era muy interesante entender por qué José me había elegido a mí para contar la historia. Me Claro. dijo, quiero que exploremos la voz de Alesa como narradora y que podamos explorar la pregunta de por qué te confió a ti su historia y cómo era tu relación con Claro. él. Entonces fue un gran regalo poder traer a la luz de alguna manera mi propia voz y poder desnudarme de alguna manera, porque para mí sí lo es escribir y que las personas lo lean, ¿no? Es como poner volcar todas mis emociones, y ahí fue que dije, bueno, vamos a mostrar un poquito de Alesa también en esos textos que son de las páginas grises, Claro. que Digamos que, son memorias con mi abuelo, ¿no? Son cartas claro, a mi abuelo. claro, pero también esa participación tuya está totalmente justificada y supeditada en función, digamos, a la presencia, digamos, o sea, de tu abuelo. O sea, no es que yo quiero Total, reflexionar y comento, ¿no? Ahora, total. hay algo que, digamos, hay un valor moral también que veo en el libro. A ver, no sé si moral, a ver, creo que la palabra sería como que enseñanza de vida, ¿no? Ujú. Porque algo que yo saco de la lectura es que tu abuelo tuvo todos los motivos, o sea, tuvo todas las razones para odiar. O sea, o todas las razones para caer en silencio, en ese sentido. Sí. Pero acá, digamos, es como quien dice, ante la desgracia personal, colectiva, humana, antepongamos el amor. O sea, antepongamos la comprensión del otro. O sea, antepongamos la reflexión. Yo creo que eso es lo que, esa es la cualidad mayor que tiene el libro, ¿no? O sea, el amor ante la agresión, el amor, ojo, pero no es así, digamos, una actitud tonta, ¿no? O sea, que te dejas, no, sino que hay una No, resistencia de vida. O sea, en la vida de tu abuelo hay una resistencia, o sea, ahí está, digamos, el enfrentamiento, por decirlo de una manera, físico ante la realidad, pero la intención está de brindar amor. Y yo creo que más allá de lo que es esta historia de tu abuelo, está el hecho también de que este mensaje de amor ante la adversidad también se puede aplicar tranquilamente con lo que está pasando hoy en día en el Perú, con lo que está pasando en el mundo. O sea, hay muchos locos que están en el poder, lamentablemente, hoy en día, y podemos tener una nueva guerra. Pues. O sea, estamos a nada de tener una nueva guerra. O sea, estamos a nada de que puedan pasar estas cosas. ¿Tú crees que completamente. el mensaje de amor es lo que te deja el libro, tanto a los lectores como para ti, el mensaje de amor de tu abuelo? Completamente. Y es el mensaje que le regala su mamá, ¿no? Ujú. Su mamá, desde muy chico y en los 13 años que pudieron estar juntos, le inculca este amor por la vida, ¿no? Este respeto por Claro, la vida, que es su motor para llegar a sobrevivir, para poder vivir esas situaciones tan duras. Él le promete a su mamá que va a sobrevivir, y yo creo que eso es lo que lo lleva hasta el final. El amor por la mamá, el amor por la familia, la ilusión
de volver a encontrarse, de volver a abrazar a su familia, es lo que lo lleva a sobrevivir, ¿no? Entonces, definitivamente creo que el libro es, de alguna manera, entre otras cosas, es un poema a la vida, te deja con un mensaje de amor, y lo que yo quiero transmitir, y también lo que hago porque estoy yendo a colegios a presentar el libro y a hablarles a los chicos, lo que yo les digo es que elijamos desde el amor, elijamos movernos desde el amor y no desde el odio, no elijamos con valentía, con coraje, ¿no? Por ejemplo, en el colegio hay mucho bullying, ¿no? Ahora es un tema bastante fuerte y que lleva hasta a la muerte, ¿no? De algunos chicos. Entonces, para mí es muy importante dar ese mensaje que siempre tenemos el poder de elegir desde el coraje, ¿no? Con el corazón por delante, y como tú dices, no es ser débil, al contrario, es ser fuerte, ¿no? Tu vulnerabilidad te hace fuerte. Entonces, ese es el mensaje que yo quiero dejar, y que no solo se aplica a una situación extrema como la de José, porque si él lo pudo hacer, lo podemos hacer todos. Todos los días podemos tomar decisiones valientes, todos los días podemos dar pequeños saltos de valiente, como él lo da durante todo el libro, ¿no? Así es. Bueno, Alesa, tú mejor que nadie sabes de que a veces las transmisiones están sujetas a Sí, un, sí. a un límite de tiempo. No Por quiero yo supuesto. dejar de terminar la entrevista, y te voy a hacer quizá una pregunta muy básica, pero creo que es necesaria. Sí. Quizá sea redundante, pero hay que hacerla. Para ti, ¿por qué leer El salto de un valiente? Ay, bueno, gracias por la pregunta. Primero, para no olvidar, para honrar, celebrar y escuchar las historias de todos los judíos a los que quisieron enterrar en el olvido. Para mí eso es muy importante, eso por un lado. Y después también para conocer la historia de un sobreviviente, la historia de alguien que no pasó hace menos de 100 años, entonces es muy importante Esa es seguir buena. recordando estas historias, y también porque es un mensaje, porque tiene un mensaje universal con el que todos nos podemos relacionar, porque te vas a conmover con la historia de mi abuelo, con mi propia historia de nieta con mi abuelo, que todos tenemos o hemos tenido un abuelo. Entonces creo que van a poder también encontrarse en la cotidianidad de algunos textos de José cuando era niño, de Alesa como la nieta de José. Entonces yo creo que es un libro además para toda la familia, para que lo lean los padres, lo lean los hijos, y después puedan conversar y tener estas conversaciones tan importantes, que a veces son conversaciones incómodas, pero hay que mirar la incomodidad a los ojos y hablar de estos temas para que tengamos un mundo más amable, más amoroso, más tolerante. Exacto. Bueno, Alesa, ha sido un gusto poder conversar contigo. De mi parte, recomiendo la lectura de El salto de un valiente de Alesa Esparza. Mi nombre es Gabriel Ruiz Ortega. Será hasta la próxima edición. Muchas gracias, Alesa. Que estés bien. Muchas gracias. Ha sido un placer.